Gloria a Dios, buenos días mis hermanos, bienvenidos todos a nuestro servicio virtual, bendito sea el Rey de Gloria, Hosanna en las alturas, aleluya. Yo les invito a que busquemos en nuestras Biblias el Salmo número 24, el Salmo de David, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Aleluya. Padre, gracias por este domingo, el domingo que comienza la semana que cambió el mundo, aleluya. El domingo que nos trajo la esperanza que necesitábamos, el domingo donde tú entraste triunfante, el domingo que va a ser posible que un día podamos decir, como dice tu palabra: me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Estamos en expectativa de que eso suceda. Gracias por esta semana hermosa. Gracias por el domingo de Ramos. Gracias porque entraste triunfante y glorioso. Y como entraste a la Jerusalén terrenal, nos diste a nosotros el paso a la Jerusalén celestial. Aleluya. Gracias, oh Dios, ministranos Espíritu Santo. Sé con tu pueblo hoy donde quiera que esté, que su mente y su corazón estén dispuestos siempre a poner sus mantos, a poner las palmas, a decir: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Gracias, Señor, en este precioso día, que tu pueblo te alabe como lo hicieron en aquel día y tú entraste glorioso, así hazlo hoy, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Continuamos alabando a nuestro Dios porque Él es el que rompe poderosamente el poder del pecado. Aleluya. Ya tú y yo, mi hermano, no tenemos soberanía porque Dios reina sobre nosotros. Amén. Oh, sí, pueblo de Dios, alaba conmigo. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida viste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Dios, tu pueblo te alaba, Señor. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia.
tu belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida viste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Sí, Señor, tu pueblo te adora y te bendice, Dios, porque cargaste nuestra cruz a la cruz del Calvario, Padre Santo. Aleluya. Nuestra esperanza, Señor, está en ti, mi Dios. Amén. Por eso hoy tu pueblo te alaba y te bendice. Oh glorioso, oh Padre Santo, eres bueno, Señor. Aleluya. Oh sí, Señor, unos confían en caballos y otros en carros. Nosotros confiamos en el Dios de nuestra salvación. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más depender, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De
presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Te damos toda gloria, todo honor, Señor. En este momento toma posesión de nuestras vidas, Señor, de nuestras situaciones. Cierra tus ojos ahí donde estás y clama al Señor, porque Él es tu refugio. Porque sabemos, Señor, y declaramos que no hay nadie como tú, mi Cristo. Aleluya. ¿Cuántos lo creen así? Aleluya. Levante hoy su mano, mi Dios, y dígale: Señor, mi pueblo, Señor, yo te alabo, Padre, y reconocemos que no hay nadie como tú, mi Dios. Amén. Silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta, sé que sigue siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz,
porque hoy nuestro deleite es estar en tu presencia, mi Dios, y alabarte en la hermosura, Señor, de tu presencia, oh Dios. Gracias, Padre, porque nuestro deleite es estar en ti, mi Dios. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. Toda mi fe, mi deleite está en ti, por siempre. No hay nadie como tú. Solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En tu presencia estamos, Dios. Señor, en la hermosura de tu santidad, Padre Santo. Oh sí, oh Dios, tu pueblo te alaba, Señor, y te bendice. Y te da gracias, mi Dios, porque un día como hoy podemos celebrar unidos como pueblo tuyo. Allí en tu hogar donde estás, allí en el hospital donde estás, también Dios está sanando, levantando, curando al herido. Te damos gracias, mi Dios, porque un día te plació, Señor, entrar en Jerusalén, mi Dios, a tu entrada triunfal, mi Dios, donde todos te alababan, Señor, y te decían Hosanna en las alturas. Pero ahora, oh mi Dios, te pedimos, Señor, que tú entres de esa misma manera triunfal en nuestros corazones. Mira, Padre, todos aquellos que no te conocen, mi Dios, tu pueblo se pierde, mi Dios. Y hoy te pedimos, Señor, que tú entres en esas vidas y que nos volvamos a ti, mi Dios, reconociendo que tú eres nuestra única salida, mi Dios. Reconociendo, Dios, que no hay nadie poderoso, Señor, tan poderoso como tú. Oh, mi Dios, tu pueblo te alaba, tu pueblo te bendice y te da gracias, Señor, porque hoy damos comienzo a esta semana mayor que fue dolorosa para ti, pero triunfal para tu pueblo. Gracias, Dios, porque no merecíamos tal sacrificio y a ti te plació. Por eso hoy tu pueblo te clama y te dice, no hay nadie como tú, mi Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias por la administración de esas alabanzas que nos traen de golpe a la presencia de Dios. Dios es bueno, Dios es fiel. Y como decía nuestro hermano Núñez hace unos minutos en Facebook, gracias al Señor porque nos da la oportunidad de hacer de nuestras casas templos. Cada uno de nosotros en este momento en su casa está haciendo de ella un templo del Espíritu Santo. Así que aunque usted no lo cree, está ministrando a su familia desde dentro, está ministrando a su hogar desde dentro, está extendiendo la bendición a cada rincón de su habitación. Y eso hace que la presencia de Dios se manifieste de una manera muy particular en esta Semana Santa. Hoy es Domingo de Palmas, Domingo de Ramos. Estamos dando inicio a la Semana Mayor, al momento más solemne dentro de la celebración de la Iglesia cristiana, que es el momento en el que Cristo consagra su vida como ofrenda, como sacrificio vivo, para que por medio de él podamos tener nosotros salvación y vida eterna. El texto que les voy a compartir se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, y de los versículos 1 en adelante, que dice de esta manera la palabra de Dios. Cuando ya estaban cerca de Jerusalén y habían llegado a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente.
Allí encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita y que enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta cuando escribió: digan a la ciudad de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde, montado en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Llevaron la burra y su cría y echaron sus capas encima de ella. Y Jesús montó. Y había mucha gente. Y unos tendían capas por el camino, otros tendían ramas que cortaban de los árboles. Y tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosanna al Hijo del Rey David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó y muchos preguntaban: ¿quién es este? Y la gente contestaba: es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Oramos. Padre, nos ponemos delante de ti en esta hora para interpretar tu palabra, que alimente nuestros corazones y mentes, que llene nuestro espíritu, que fortalezca nuestra confianza en ti y que renueve un espíritu recto dentro de nosotros. Ayúdanos a entender, a asimilar y a poner por práctica tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy Domingo de Ramos, obviamente el tema principal es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Entrada que tradicionalmente se ha conocido como entrada triunfal, pero yo en más de una ocasión he comentado, más que una entrada triunfal, fue una entrada fatal. Y fatal porque la gente no entendió, el mundo no comprendió qué estaba sucediendo realmente aquella mañana. Había una expectativa, había un ambiente festivo, había una celebración, pero no era la celebración correcta, la celebración adecuada. La gente no entendió quién era este Jesús y qué venía a hacer. Había un falso entendimiento del propósito de aquella visita en la ciudad de Jerusalén. Y para tratar de explicar un poquito mejor esto y comprender nosotros mejor las circunstancias para nuestras vidas, tengo que irme a antes y a después. Y a antes y después para entender qué sucedía alrededor de Jesús en la entrada a Jerusalén. Primero, para Jesús llegar a Jerusalén tuvo que venir de otro lugar. Venía de otra zona. Venía de Betania, venía de Betfagé, venía subiendo hacia la gran ciudad. Y si usted se lee el capítulo 10 del Evangelio de Marcos, se va a dar cuenta que este viaje, esta caminata, este andar junto con los discípulos provocó varias conversaciones, varios temas de discusión. Ellos venían alegres, venían conversando, venían interactuando, pero ¿de qué hablaban? ¿Cuál era el tema? ¿Cuál era el motivo de discusión? Cuando Jesús le había comentado unos días atrás a los discípulos que debía ir a Jerusalén, uno de ellos, el apóstol Pedro, saltó y le dijo: no, ¿cómo vas a ir a Jerusalén? Tú estás loco, tú no sabes que esa gente en Jerusalén te están esperando para matarte. ¿Cómo te vas a ir a meter ahí en las fauces del lobo, en la boca del león? ¿Cómo vas a caminar hacia ellos? ¿Cómo vas a arriesgarte al peligro? ¿Cómo se te ocurre? Pero ¿cómo nos vas a exponer a todos a esa masacre? Y tan intensa fue la argumentación de Pedro que Jesús le tuvo que decir: diablo, ¿estás nervioso? ¿Qué pasa, diablo? ¿De qué tú hablas? Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. O sea, no me frenes, no me impidas, no me desalientes, porque lo que yo voy a hacer lo voy a completar y lo voy a llevar hasta el final. Así que
desde antes ya había cierto temor, cierto recelo de parte de los discípulos de entrar en Jerusalén, por cuanto ellos sabían que Jerusalén representaba el centro de acción del mundo judío, la vida religiosa del pueblo. Allí estaban los sacerdotes, los sumos sacerdotes, allí estaba el centro de adoración, allí estaba el poder eclesiástico, allí estaba la autoridad religiosa. Y Jesús había traído un mensaje un poco confrontador, un poco polémico, un poco desafiante para aquella gente. Así que ellos no iban a arriesgar el status quo de la religión del pueblo. Ellos no iban a exponer su propia fe por causa de este que viene enseñando algo diferente. Ellos no lo iban a aceptar como Mesías. Ellos no le iban a permitir establecer allí en el corazón de la religión sus doctrinas transformadoras y renovadoras desde la perspectiva de Jesús. Y los discípulos lo sabían. Pero yo les decía, hay varios escenarios antes, durante y después de la entrada de Jesús en Jerusalén. Y el primero de estos escenarios se da en el camino, cuando van caminando, cuando están avanzando, cuando vienen conversando. Quizás Jesús se adelantó un poquito para tratar de mantenerse enfocado y no distraerse por las conversaciones de ellos, pero no podía evitar escuchar de qué estaban hablando. No podía evitar que su oído oyera cosas que le estaban doliendo, que le estaban molestando. ¿Y saben de qué venían conversando detrás los discípulos? ¿Sabe de qué venían hablando los discípulos detrás de Jesús? De quién era el más importante. De quién era el mayor. De quién era el más influenciador del grupo. Y en esto venían. Esta era la conversación. Jesús caminando hacia su sacrificio y aquellos 12, sí, porque ahí estaba Judas también, y créanme que se creía importante también. Ahí estaban aquellos 12 discutiendo quién de nosotros es más importante en el grupo. ¿A quién le dejará el Señor la autoridad? Todavía, 2 de ellos se atreven a decirle a Jesús, queremos pedirte algo. Que cuando tú vengas en tu reino, mi hermano esté sentado a tu izquierda y yo esté sentado a tu derecha. Sí, es en serio. Le estaban pidiendo eso a Jesús. Jesús pensando en el plan de salvación, Jesús pensando en todo lo que le vendría arriba aquella semana, Jesús pensando en que el tiempo se le está acabando para predicar, para enseñar, para redarguir, para exhortar. Y ellos discutiendo acerca de influencia social. Ellos discutiendo acerca de cargos y relevancia. ¿Le parece que ese escenario está correcto? ¿Le parece que esa gente que llevan 3 intensos años junto a Jesús entendieron que estaban enfocados, que de verdad habían asimilado el evangelio? Discúlpeme, pero yo pienso que estaban más perdidos que una aguja en un pajar. Tanto es así que Jesús no pudo contenerse cuando llegó y ya estaba cerca de la ciudad, se volteó y les dijo, ¿de qué venían hablando ustedes allá atrás? ¿Cuál era el tema de discusión entre ustedes? No, usted sabe, estábamos ahí comentando acerca de las redes sociales, la influencia social. Veníamos charlando. Indignado, Jesús les dice, el que quiera ser más grande entre ustedes, ese será el menor. El que quiera ser servido, ese es el que va a servir. El que quiera ser primero, ese será el último. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Todavía tuvo que darles un ejemplo más, y ya en medio de la Semana Santa, cuando estando todos alrededor de la mesa y esperando por el sirviente para que viniera a atenderlos, se ató Jesús una toalla a la cintura y se sentó en el piso y pretendió lavarle los pies a cada uno. ¿Por qué?
qué lo hizo? Porque estaban desfasados. Estaban confundidos. Estaban mareados. Mareados de poder, mareados de grandeza, mareados de vanidad. Y Cristo les tuvo que decir, yo soy el Señor y les estoy sirviendo. Así tienen que ir a hacer ustedes con los demás. El segundo escenario que quiero compartirles, porque ya les presenté el primero, que es el de los discípulos. El segundo es el del pueblo. Hosana, bendito el que viene en el nombre del rey David, bendito el que viene en el nombre del Señor, aleluya. Mantos y palmas esparciendo va el pueblo alegre de Jerusalén. Todo el mundo celebrando, todo el mundo gozándose. Ahí están las palmas como símbolo de aquello que tendían a su paso para que pisara sobre sus ropas, para que caminara sobre aquellas ramas como una señal de grandeza, de humillación del pueblo ante él. Y por eso se llama entrada triunfal, por el jubileo con que fue recibido el Mesías en Jerusalén. Pero yo me pregunto, ¿estaban correctos? ¿Era verdaderamente esa adoración una adoración genuina? ¿Estaba verdaderamente enfocada esa adoración en el propósito de la entrada de Jesús? ¿Qué estaban esperando aquella gente como Mesías? ¿A quién estaban celebrando y por qué estaban tan contentos? ¿Qué se suponía que iba a ser ese Mesías en la mente del pueblo? De seguro que no estaban esperando una revolución espiritual. De seguro que no estaban esperando un mensaje confrontador. De seguro que no estaban esperando una reprimenda de parte de Dios. No, lo que estaban esperando era que aquel que venía entrando glorioso en el pueblo iba a derribar al enemigo, iba a destruir a los romanos, iba a quitar aquella carga de impuestos, aquella carga de sometimiento, aquella carga de obediencia que habían establecido sobre la nación de Israel. Estaban expectando que aquel Mesías iba a poner el nombre de Israel en alto. Estaban soñando con que ya sus problemas se acabaron. Porque ahora el Mesías que Dios mandó nos va a poner en el lugar que debiéramos estar, nos va a levantar a donde debimos haber estado siempre, nos va a poner por sobre todas las naciones y todo el mundo va a tener que reconocer que somos el pueblo de Dios. Eso es lo que están celebrando. Eso es lo que están formando alboroto ahí en la entrada. Ese es el júbilo que hay en el pueblo, el gozo que hay en el pueblo, el resultado de que están visualizando de que se acabaron los problemas desde que este entró. Y yo me vuelvo a preguntar, ¿estaban enfocados? ¿Estaban correctas sus expectativas? ¿Estaba verdaderamente el pueblo de Israel consciente de lo que significaba aquel momento? Y lamentablemente tengo que volver a decir otro, no estaban conscientes de la magnitud de aquel momento. No estaban conscientes de que el cambio que Cristo venía a operar, el reino que Cristo venía a establecer, la autoridad que Cristo venía a otorgar, estaba en el plano espiritual del corazón del hombre. No estaba dado a una sociedad en la cual gobernase como un hombre más, con las posibilidades de corrupción similares a las que habían habido hasta ese momento. No está pensando en un reino terreno. No está Jesús predicando una autoridad social. Jesús está hablando de un mundo espiritual. Jesús está hablando de un mundo que pertenece a Dios. Y está hablando de un reino que parte del corazón del hombre, de dentro del ser humano. No un reino externo que haga provisión, no un reino externo que manifieste fortaleza, no un reino externo que dé grandeza, sino un reino espiritual en el cual Él podría regir los destinos del hombre dentro de la voluntad de Dios. Y eso la gente lamentablemente no lo entendieron. Por eso en aquella semana donde ellos esperaban toda una reacción de parte de Jesús, donde potenciaría todos los milagros que había hecho, donde manifestaría autoridad, donde
derrocharía poder y gloria. Y pasa el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y no sucede nada. Y no ven lo que querían ver. Y no reciben lo que estaban esperando. Y no comprenden lo que estaba sucediendo. Y cuando Pilatos presenta a Jesús delante de ellos, nuevamente gritan, no hosana, no bendito el Señor, no gloria al nombre de Jesús. No. Gritan crucifícale, crucifícale, porque nos decepcionó, porque no es lo que queríamos que fuera, porque no llenó nuestras expectativas, porque no llenó nuestras esperanzas, porque no llenó nuestros sueños. Elimínalo. Uno más para contar que nos defrauda. Lamento decirle, el pueblo no entendió. El pueblo no entendió. Hoy tú y yo glorificamos a Cristo, pero ellos gritaron, crucifícale. Y lo mataron. Y lo mataron. Y usted me dice, bueno, tenemos dos escenarios. Los discípulos que son su círculo íntimo no entendieron. El pueblo que era su escenario no entendieron. ¿Quién nos falta en esa fórmula? Que no haya entendido la entrada de Jesús. Nos falta la iglesia. Nos falta la religión. Nos falta el centro de poder espiritual. Dice la palabra, y se lo leí hace unos minutos, que cuando Jesús entró a Jerusalén después de toda aquella fiesta, fue al templo y miró. Dice la versión popular, lo miró todo. Lo miró todo. Inquirió qué sucedía en la casa de Dios. Y después de esto se fue. Pero el lunes temprano, ahí estaba de nuevo. Y ahora no vino a mirar. Ahora vino a actuar. ¿Y qué se encontró en la casa de Dios? ¿Qué se encontró en el templo de David? ¿Qué se encontró en el templo de Jerusalén? En el centro espiritual de la nación, en el foco religioso que regía la espiritualidad de Israel. ¿Qué se encontró Jesús en aquel escenario? Más de lo mismo. Más de lo mismo. Jesús estuvo en 2 ocasiones en el templo de Jerusalén. Bueno, quizás estuvo en más, pero hay 2 que describe la palabra que son muy similares. Y digo que quizás estuvo en más porque cuando niños se encuentran la vez que se le perdió a sus padres y dónde estaba en el templo. Y posiblemente, como buen judío que era, durante muchos años estuvo yendo en la Pascua a visitar el templo porque vivía relativamente cerca. Así que era posible que haya visitado en muchas ocasiones, o en varias ocasiones al menos, el templo. Pero hay 2 ocasiones en las cuales con propósito Jesús fue al templo. Una la describe el capítulo 2 de Juan. Posiblemente usted cree que estas 2 veces fueron la misma, pero son 2 veces completamente diferentes. Cuando Jesús comienza su ministerio, y vamos a hacer un examen pequeñito para los que están al lado de allá, para que mantengan la mente andando. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? Agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Dice la palabra que así comenzó su ministerio, que ese fue el inicio de su ministerio. Eso está en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Inmediatamente después dice, y después. Se fue a Jerusalén. Y escuche esto, Juan capítulo 2, comienzo del ministerio de Jesús. Cuando entró al templo se encontró que el templo estaba lleno de vacas, de ovejas, de palomas, de cambistas,
de biznaros. Y fue tan grande su indignación que agarró un látigo y comenzó a repartir látigo a todo el mundo por allí. Empezó a virar mesas y a soltar animales y a espantar palomas y a sacar los bueyes. Mire, eso está en el capítulo 2 de Juan. Eso no fue en la Semana Santa solamente. Jesús comenzó su ministerio purificando el templo de Dios. Y se volvió a la gente y le dijo: esto es casa de oración y ustedes lo han vuelto cueva de ladrones. Y usted diría: con una sí es más que suficiente para aprenderse la lección, ¿verdad? Con una vez que suceda, entendimos. Caballero, no más venduta en la iglesia, se acabó el relajito. Los que quieran vender van para la plaza de allá de la esquina. Señores, entiendan que el Señor reclamó que quería pureza en su casa, santidad en la casa de Dios. No. Aquella gente no aprendieron. Aquella gente siguieron en su business. Aquella gente siguieron en su negocio. Aquella gente siguieron sacándole lascas a la religión. Aquella gente siguieron negociando la fe. Y ahora, después de la entrada triunfal a Jerusalén, Jesús vino a inspeccionar y a pasar revista a ver si aquella gente habían entendido. ¿Y qué se encontró? Más de lo mismo. Más de lo mismo. El tercer escenario que encontramos en la entrada triunfal de Jerusalén es la dureza del corazón de los líderes espirituales de su pueblo. La terquedad espiritual. La conveniencia espiritual. En estos días en que ha habido tantas situaciones con esta crisis por causa de la salud, ¿cuántas iglesias, cuántos pastores han estado vendiendo protección divina a los que traigan el diezmo a la ofrenda? Da vergüenza. Fíjese que la gente me dice: usted no va a decir nada del dinero. No me atrevo, me da pena. Y menos por las redes. Todavía a lo mejor a título personal va y le digo a algunos: hermano, si quiere continuar su compromiso con el Señor y quiere hacerlo, amén, gloria a Dios, eso es bueno. Pero que saques ventaja de la fe en un momento de crisis, Dios proveerá. Es su iglesia, es su casa, Dios la guardará. Yo tengo completa fe en Dios que el Señor va a hacer provisión, no solo para su iglesia, sino también para su pueblo en este tiempo de crisis. ¿Y cómo lo va a hacer? No me pregunte, porque yo no soy Dios. Si tuviera la solución, se la daba. Si yo tuviera los millones para repartirlos como los está repartiendo el gobierno, también los repartiría con muchísimo gusto. Y yo estoy en la misma condición que estamos todos, pasando el Vía Crucis. Pero Dios hará provisión. Y Dios encuentra a aquella gente en su iglesia haciendo negocio, vendiendo, comprando. Mire, habían establecido inclusive una moneda que era la moneda del templo. Esta es la de hacer la ofrenda. Solamente esta moneda funciona. Todo el que venga de cualquier lugar tiene que cambiar su dinero sucio por el dinero limpio del Señor. Y por supuesto se imaginarán las especulaciones a dónde llegaban con aquella moneda. El cambio era cruel. Pero aquellos judíos que habían llegado hasta ahí para adorar a su Dios no iban a escatimar. Ya estaban ahí, ya iban a pagar el precio. Qué crimen lo que se hacía en el nombre del Señor. Las palomas, los animales del sacrificio. Se suponía que lo llevaras tuyo. Pero no, la iglesia te decía: por su conveniencia hemos creado mecanismos de asistencia social. Y allí te lo vendían. Prepárate para pagar una oveja de aquella. ¿Cuánto valdría una paloma de aquella? Quizás como un palomar completo. Negocio, negocio, negocio. Ahí estaba la iglesia sacando ventaja. Y cuando digo la iglesia, porque es la representación de hoy de lo que era la autoridad espiritual en su tiempo en el templo. Ahí estaban los sacerdotes trasquilando a sus propias ovejas.
Ahí estaban los líderes espirituales diciendo, esto de aquí es lo que cuenta, aquí es donde tienes que invertir, aquí es donde tienes que sembrar tu semilla, aquí es donde tienes que traer tu dinero para que Dios te guarde, para que Dios te bendiga, para que Dios te prospere. Y déjeme decirle, cualquier semejanza con cualquier situación viva o actual es totalmente intencional de parte de Dios. Cristo entendió que también debía purificar el templo, la iglesia. Y aunque no le quedaba mucho tiempo y su semana estaba bien cargada, tempranito el lunes, se lo puede encontrar ahí, capítulo 12 de Marcos, puede encontrarlo en diferentes textos del Evangelio. Llegó al templo y cuando vio todo lo que había, empezó a volcar mesas y a soltar animales y a sacar gente de allí. Esto es la casa de Dios, casa de esperanza, casa de promesa, casa de palabra. Esto no es business, esto no es acción social, esto no es relaciones públicas. Esto es la casa de Dios, casa de oración. Esto está puesto en medio del pueblo para que la presencia de Dios le acompañe. No para trasquilar al pueblo, no para maldecir al pueblo, no para limitar al pueblo, sino para acercarlo a Dios. Así que aquella gente también estaban defraudando en ese momento el corazón de Jesús. Tercer escenario, el escenario espiritual. El centro espiritual del pueblo de Israel estaba corrompido, estaba pervertido. Y Jesús fue y puso en orden el templo. Y todavía algunos se preguntan, ¿por qué llora Jesús en el Getsemaní el jueves en la noche? ¿Usted cree que Jesús lloró por los clavos de la cruz? ¿Usted cree que Jesús lloró por el sacrificio que iba a tener que enfrentar? ¿Usted cree que Jesús lloró porque lo que venía era muy fuerte para él? Yo creo que Jesús oró de frustración. Tanto tiempo enseñándolo para nada. Tantos milagros y tanta palabra por gusto. Tanta celebración, tanto alimento, tanta abundancia manifiesta y ninguno entendió. No entendieron los discípulos, no entendió el pueblo, no entendieron los sacerdotes, no entendieron los levitas. No es por gusto que dice la palabra en el Evangelio, a lo suyo vino, mas los suyos no lo reconocieron. No entendieron que este era el Rey de la Gloria. No entendieron que este es del cual hablaron los profetas, no entendieron que este es del cual habló el Señor de antemano, no entendieron que a este estaba referida toda la palabra cuando decía, vendrá entre vosotros uno que será verdaderamente grande, que hará nuevas todas las cosas, que llevará la religión al corazón de la gente, que sacará de afuera el sacrificio y lo pondrá dentro del corazón y la mente de su pueblo, que quebrantará el corazón duro y pondrá un corazón de carne dentro. No entendieron que el Cristo pronunciado no tenía nada que ver con el Cristo creado en la expectativa y el corazón del pueblo. Y por eso les digo hoy, nada de entrada triunfal. Entrada fatal, porque nadie entendió que ese Cristo que entraba era el Rey de la Gloria. Ahora, ¿cuándo es entrada triunfal? ¿Cómo convierto esa fatídica entrada de Jesús en Jerusalén en una gloriosa entrada? Cuando abro mi corazón para que reine en poder y autoridad en mi vida. Cuando renuncio a mi señorío y amarro mi corazón al señorío de Cristo y le digo, sí, ven Señor Jesús. Cuando entiendo que no vino para traerme provisión, para regalarme cosas, para sanarme, para bendecirme, para guardarme de todo mal, para protegerme, sino que viene a mí como Rey y Señor para salvarme. Que todas esas cosas vienen por añadidura. Que busque primero su reino y su justicia para que Él
ponga en mi vida todo lo demás, cuando yo entiendo el evangelio de la manera correcta, entonces sí estoy proclamando al Cristo de la gloria. Entonces sí estoy hablando de entrada triunfal del Señor. Entonces sí estoy entendiendo el evangelio. Entonces sí estoy entendiendo la voluntad de Dios. Entonces sí estoy poniendo las cosas en su lugar. Porque no era para hacerte más grande, como creían los discípulos. No era para que seas más influyente. No era para darte más autoridad. No era para que te sintieras por encima de tu prójimo. Tampoco era para que estableciera un reino de prosperidad como esperaba el pueblo. Para que hiciera para ti todas las cosas más fáciles. Para que sometiera a tus enemigos bajo su pie. Para que te levantara por encima de todas las naciones. Y muchísimo menos era para trasquilarte espiritual y financieramente. No era para robarse tu dinero. No era para quitarte tu oveja. No era para dañarte física o económicamente. Eso pensaban los sacerdotes, que esto era un magnífico negocio. Eso piensa mucha gente fuera de la iglesia y dentro de la iglesia también, de los pastores y de los líderes espirituales, que están para trasquilar ovejas y sacarle el monedero. Si ese es el Cristo que tú has estado proclamando o entendiendo, su entrada a este mundo fue fatal. Su venida entre nosotros fue un fracaso. Y su liderazgo en medio nuestro es un fiasco total. El Cristo que entró en Jerusalén es el Mesías prometido por Dios, que vino para traernos vida y vida abundante. Es el Mesías que venía a cambiar nuestro lamento en gozo, nuestra tristeza en baile. Es el Mesías que viene a traernos fortaleza en medio de las pruebas y de las crisis. Es el Mesías que no viene a quitar, sino a añadir bendición hasta que sobreabunda. Es el Mesías que viene a decirnos, a partir de ahora, ya no serás más tú, con todas tus limitaciones, con todos tus fracasos, con todas tus faltas y fallas. A partir de ahora soy yo, el Rey de Gloria, morando y guiando tu vida. Si el Cristo que tú conociste venía disfrazado de Mesías, pero pretendías que llenara esas gavetas sucias de tu vida, de influencia social, de autoridad, de falso liderazgo espiritual, rechaza ese pensamiento. Ese no es el Cristo que entró glorioso en Jerusalén. El Cristo que vino glorioso a nosotros es el Mesías que el Señor prometió. Él es Rey, Él es Señor. Él vino para que tengamos vida y vida abundante. El ladrón vino para engañar, para matar, para robar, para confundir. El maligno vino con la intención de crear caos en el mundo espiritual. Pero Cristo vino para que tengas vida y vida abundante. No mires al lado a tu prójimo. No me diga, parece mentira, fulano, 20 años en la iglesia y mira cómo humilla, maltrata, atropella. No mires al pueblo a tu alrededor diciendo, la gente no entiende el propósito de Dios. No mires a tu iglesia como la denominación o institución perfecta. No, mi denominación sí es la que está correcta. En mi iglesia no hay corrupción. En mi iglesia no hay liderazgo con intereses y agendas propias. En mi iglesia no hay faltas. Los 3 escenarios que Jesús encontró estaban mal. Sus discípulos estaban mal. El pueblo estaba mal. Y el mundo religioso estaba mal. Por eso dice el Señor, no hay bueno ni aún uno. Tú quieres estar bien. Tú quieres dar una adoración genuina al Rey de Reyes y Señor de Señores.
tú quieres andar en santidad delante de Dios, dale entrada triunfal en tu corazón. No mires a tu hermano, no mires a tu prójimo, no mires a tu pueblo, no mires a tus pastores ni tus líderes espirituales. Sé un sacerdote del Dios Altísimo. Pon a Cristo en morada en tu corazón. Y cuando tú hagas esto, entonces sí podremos hablar de entrada triunfal. Entonces sí vamos a estar diciendo, bendito sea el Rey de la Gloria. Entonces sí vamos a decir juntos y en un correcto propósito, Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor. Yo no sé si es tu Rey, pero es mi Rey. Y yo declaro en esta hora y en este día a Jesucristo como mi Rey y mi Señor. Que Dios te bendiga esta mañana y te ayude a entender que el Rey de la Gloria no es Rey porque sí, sino porque Cristo reina en tu corazón y ese es su trono. Aquí tenemos las ofrendas de esta semana que han entrado por diferentes vías, sea que les hayan traído personalmente o sea que le hayan enviado por correo. Quiero que levantemos una oración de gratitud porque estas ofrendas están sosteniendo la obra de nuestro Señor. No estamos vendiéndoles óleo santo para que se cure del coronavirus. No estamos ofreciendo protección ilimitada para que pueda tener acceso a una protección espiritual. Estamos simplemente agradeciéndole a Dios porque Él añadió bendición hasta que sobreabunda delante de nosotros. Así que les invito a orar, a dar gracias a Dios por estas ofrendas y a dar gracias a Dios por nuestras vidas, pidiendo que Él reine en nuestros corazones desde ahora y hasta siempre. Oremos. Padre amado, te agradecemos en esta hora por tu provisión, por tu cuidado y tu protección. Te agradecemos porque estás con nosotros en las pruebas y en medio de nuestras luchas eres nuestro sostén. Y hoy te pedimos, Señor, primeramente que seas con tu pueblo, con tu iglesia, dándole sanidad en medio de tanta enfermedad, dándole protección en medio de tanto peligro, dándole confianza en medio de tanta desolación. Con tus hijos e hijas, Señor, que han sido afectados por esta enfermedad, hoy los traemos delante de ti pidiendo que tu mano les alcance, que dé sanidad a tu pueblo, que restaures la confianza que hemos puesto en ti. En particular, hoy estamos levantando la vida de nuestro hermano Manolo delante de ti, Señor. Sé con él allí en el hospital y dale fuerza para que siga adelante. Que pueda sentir que el Dios de amor, de gracia y misericordia que Él ha proclamado hoy es su sostén y es su fortaleza. Pedimos también, al igual que para él, para todos aquellos que están enfermos, Señor, que están pasando por la dureza de esta crisis. Extiende tu mano, Señor, y ten misericordia. También te pedimos que bendiga, Señor, a tus iglesias que están en este momento moviéndose a los hogares. A la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, cualquiera que sea su denominación, pero aquellos que han puesto a Jesús como Rey y Señor, extiéndeles tu bendición en esta hora. Y aun cuando no se congregan en la casa del Señor, que cada hogar se convierta en un templo que le adore y le sirva en nuestras comunidades. Sé con nuestras familias trayendo también sobre ellas protección y provisión. Te agradecemos por las ofrendas que llegan a tu casa. Son muestras de nuestra gratitud y son también una declaración de confianza del Dios en el cual hemos creído. Bendícela, Señor. Sabemos que tu casa se sostiene también con las ofrendas de tu pueblo. Bendícelas y multiplícalas. Y a los que estamos hoy, Señor, atentos a tu palabra, ayúdanos a entender. Ayúdanos a comprender, Señor, que ser cristiano no se trata de hablar de Cristo o de conocer las enseñanzas de Cristo o de recitar la palabra de Cristo. Que ser cristiano consiste en hacer a Cristo Rey y Señor de tu vida. Que podamos proclamarte con autoridad, no como quien te conoce, sino como quien te tiene como Rey y Señor. Que te demos tu lugar en nuestras vidas y nos neguemos a nosotros mismos y pongamos la mano en el arado y sigamos adelante en su nombre. Bendice a tu pueblo en esta hora, en este día, y que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos colme de bendición,
nos guarde con su presencia y nos proteja de todo mal, ahora y siempre. Amén y amén. Dios les bendice, les amamos, les extrañamos, les esperamos de vuelta pronto y que el Señor tenga misericordia de su pueblo y les bendiga. Dios sea con ustedes en este domingo. Amén.